la mayoría de las personas que llaman aquí a hacer consultas a la academia dicen, es que me parece una bobada estar todo el tiempo diciendo que los niños y las niñas, que los chicos y las chicas, pues porque la lengua tiende a la economía y el género no marcado es el masculino plural. Y en otras lenguas indígenas de América, de África incluso, el género no marcado es el femenino. Y no por eso la mujer está en iguales condiciones que el hombre. Eso no va por cambiar. Obviamente hay políticas y habrá muchas otras formas de buscar siempre la igualdad de género, pero a punta de machacar o de aporrear el idioma no se van a conseguir. Cleóbulo Sabogal, 25 años en Bogotá, respondiendo a las inquietudes idiomáticas de los colombianos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo ha sido 2 décadas? ¿Cómo han sido 2 décadas y media estando como un guardia? Muchos lo consideran siendo un guardia del idioma, del español. Pues, siendo objetivos, ninguna lengua necesita guardias, porque las lenguas van evolucionando. Sin embargo, esos cambios deben, en la medida de lo posible, estar orientados, guiados, y ese es el papel de todas las academias de la lengua. En estos casi 25 años que llevo aquí, han sido para mí un aprendizaje también continuo, porque uno nunca termina de aprender, una lengua nunca se termina de conocer, y por las dudas, todos los interrogantes que a diario absuelvo, eso es una retroalimentación para mí, sobre todo léxico, palabras raras, regionalismos, localismos, que a veces preguntan, eso me obliga a mí a consultar diccionarios, a buscar, y es un aprendizaje para mí, pero desde todo punto de vista, porque afianza uno el conocimiento y el idioma tiene muchas ramas por donde estudiar. ¿Y los ñerismos? ¿Ha aprendido muchos en Bogotá? Sí, parce. He aprendido varios, es más, tengo por allá una anécdota de hace muchos años de un profesor que me preguntaba, ¿qué es garbimba? Y yo le respondí un sinónimo de gurrupleta. Y eso forma parte pues de ese léxico, eso es sociolecto como se llama en lingüística, y es típico pues de un número de hablantes que puede variar según el país, pero en nuestro país es muy común. Así que no quería llegar a estos extremos, por eso cuando llegué nunca los saludé como andamios. Pero eso forma parte de ese léxico juvenil y, como ustedes dirán, ñero, algunos dirán léxico ñeril, pero bueno, es una realidad lingüística que no se puede desconocer. ¿Y qué lo hace a usted decir o estar al punto de decir una palabra de esas? No, de pronto en un contexto humorístico, en una conversación distendida o por alguna charla así salpicada de humor, salen a relucir esas expresiones para ponerle sal y pimienta a la conversación. Como debe ser, poniendo sal y pimienta. Usted viene del Tolima, ¿no? Otro hijo del Tolima. Yo soy tolimense, sí señor. ¿Cunday? Yo soy nacido en Cunday, Tolima, sí señor. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros años, esa infancia allá en Cunday, antes de llegar aquí a la fría Bogotá, donde usted es más cachaco que cualquier cachaco? Pues la verdad, viví los primeros 12 años en mi pueblo. Toda mi primaria y los 2 primeros años del bachillerato. Luego vine a Ibagué, donde viví otros 12 años, donde terminé el bachillerato y estudié mi primera carrera en el Seminario Mayor de Ibagué, que soy egresado del Seminario Mayor. Luego llegué hace 25 años en abril a Bogotá y entré a trabajar acá porque era mi deseo y estudié mi segunda carrera acá. Pero venga, o sea, ¿usted terminó el seminario o se retiró? No, yo soy egresado. Todos mis compañeros que terminaron carrera sacerdotal conmigo son sacerdotes. El único que no es sacerdote soy yo. Pero es como un sacerdote de la lengua. Algo así. Y como estoy muy vinculado a mi parroquia en Pablo VI, pues colaboro mucho y pues obviamente mi fe nunca va a cambiar y voy a morir siendo católico y convencido de mi fe. Pues sí, llevo una vida pues muy del estilo sacerdote. Muy del estilo. ¿De alguna comunidad jesuita? Diocesano, de la arquidiócesis de Ibagué. Cleóbulo,
Cuando usted, bueno, usted creo que es egresado de La Salle, ¿no? Mi segunda Que carrera es Filosofía y Letras, licenciatura en filosofía y letras, de acá de Bogotá, de lógicamente. aquí de Bogotá. Usted llega a Bogotá e inmediatamente se vincula pues con el trabajo en letras y de consultas lingüísticas, o primero estudia filosofía y letras y sigue. ¿Cómo fue ese empate entre el interés sacerdotal y toda la parte pues lingüística y de la lengua? Pues curiosamente, de los 7 años de la carrera sacerdotal, 3 primeros son filosofía, 4 teología. Sí. Cuando yo iba en el segundo año de teología, no, estoy hablando del año 95, tuve la oportunidad de ser profesor de español de los estudiantes del primer año de filosofía, porque el sacerdote que estaba se había retirado, otro compañero asumió las clases un tiempo, se fue y luego me pidieron el favor a mí. Ahí pienso yo que nació la pasión por el idioma. A raíz de esa experiencia como profesor de español de los que estaban empezando la carrera, empezó esa pasión, ese estudio, ese deseo de aprender cada vez más. Y eso me llevó a que cuando venía en vacaciones a Bogotá, a donde mis tías, a donde mis primos, yo quisiera conocer la Academia de la Lengua, me hice conocer de un secretario ejecutivo que había en ese momento y aprovechaba la oportunidad incluso para llamar o para preguntarle cuestiones a él. Y cuando ya decidí radicarme en Bogotá, pues vine aquí a hablar con él, a ver qué posibilidades había de trabajar y a los pocos meses se dio esa oportunidad. ¿Y cómo es llegar a estudiar filosofía en una ciudad como Bogotá, digamos que liberalizada pues respecto al resto del país, con una formación sacerdotal, unos intereses de seminarista y seguramente unos compañeros que, no sé, cómo le iba? ¿Cómo era eso? Muchos estarían explorando la rumba, sus primeras experiencias. Pues en realidad para mí la experiencia no fue tan distinta porque escogí una universidad católica, la Universidad de La Salle. Yo había pensado o Santo Tomás o Universidad de La Salle, pero como necesitaba estudiar la carrera nocturna, la que la tenía era La Salle y no la Santo Tomás. Sí. Entonces, por ser de los hermanos lasallistas, pues la orientación no es muy distinta. Sí, encontraba unos jóvenes, lo que usted dice, que estaban pensando en rumba. Yo ya en ese momento, cuando entré a la universidad, iba a cumplir 25 años, pero pues nada me sacaba a mí de mi ideal, de mi deseo de estudiar y pues bueno, nunca me han gustado ir a una discoteca, ni a un bar, ni nada de esas cuestiones. Eso no va conmigo, no va ni con mi forma de ser, ni con... Entonces por ese lado no tenía inconvenientes. ¿Y sus traguitos no se toma así sea en la casa, leyendo a Cervantes? No, no. De pronto una copa de vino como anoche, cuando terminamos el curso en el Consejo de Estado, 2 copas de vino con una tabla de pronto quesos. 3. En ese caso fueron solo 2, pero a veces sí, en los almuerzos familiares, una copa de vino en el almuerzo o 2 copas de vino en el almuerzo, un brindis en Navidad, Año Nuevo, champán, eso sí, lo normal, Sí, pero sí, pues sí. no así como así que trago, que mi apellido sea Buitrago, no. Es sabogal. ¿Qué le gusta hacer usted de pronto en sus ratos libres? Obviamente yo sé que a usted le apasiona lo que hace, seguramente me dirá si trabajo en lo que me gusta no es trabajo, pero aparte del idioma y de responder las consultas a los medios y a los periodistas que lo jodemos mucho. Pues lo que me apasiona a mí todo el tiempo es leer. Entonces yo mantengo leyendo 3 libros simultáneamente. ¿Y qué le gusta? ¿Novelas, gramáticas? No, todo lo relacionado con el idioma. Todo lo relacionado. Yo reconozco que a pesar de haber estudiado filosofía y letras, la literatura poco o nada. Lo mío es más la lingüística, la filología. Bien. Entonces, la última semana de marzo tuvo lugar en Cádiz, España, el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Se presentó la Crónica de la Lengua Española del 2022 y 2023, que ya la estoy empezando a leer acá en mi oficina. Sí. En mi apartamento estoy terminando de leer un libro que se llama Un idioma sin manchas y en la maleta cargo yo también un libro para ir leyendo porque me copio de Daniel Samper Pisano, que es miembro de esta academia, Sí. que dice que si no tengo un libro en las manos, siento que estoy perdiendo el tiempo. Siente que está... ¿Y ha leído los últimos de Daniel Samper? Algunos, porque pues él es como la cuestión periodística, humor, tengo algunos incluso autografiados por él. Pero es que hay tanto que leer en el terreno de la lingüística,
y la lingüística pues abarca muchas ramas, porque no solamente es gramática, Sí, sí, que la sí. gramática pues esencialmente es morfología y sintaxis. La semana antepasada terminé de leer un libro de historia de la lengua española y dialectología, pero hay mucho. En el apartamento estoy terminándome de leer uno que es con ortografía, corrección de estilo, Sí. pero hay mucho y ahorita estoy leyéndome uno sobre hipocorísticos, apodos y todo eso. Entonces hay muchísima publicación en España principalmente sobre el idioma y yo trato de mantenerme al día en esas Y publicaciones. la sociolingüística también, que es maravillosa. Qué maravillosa. En ocasiones pues también ahí me han preguntado cuestiones ya, pero pues no es mi fuerte ni la sociolingüística ni la dialectología, pero sí me gusta empaparme de algo de eso. Oiga, cuando usted estaba empezando con esto, ¿cuáles eran sus referentes? ¿Rufino José Cuervo? Ese fue uno de mis referentes, pero cuando estaba empezando en el 95, el punto de referencia para la corrección idiomática, Manuel Seco, el gran lexicógrafo fallecido en diciembre de 2021, que ese era considerado el primero de nuestro lexicógrafo, el diccionario de uso del español de María Moliner, Sí. y el señor que más sabe de ortografía y ortotipografía en el mundo de habla hispana, José Martínez de Sousa. José Martínez. Esos eran como mis primeros referentes, aparte obviamente de don Rufino José Cuervo, pero pues necesitaba lo concreto, que cómo se escribe, que cuál es el plural de esta palabra, entonces tenía que acudir a este tipo de obras, pues aparte de las de la Real Academia Española. Claro, y sé que no le gusta mucho la literatura, pero ha habido varios gramáticos relativamente recientes. Uno de ellos podría decirse o se autodenomina el gran gramático de Colombia, es Fernando Vallejo. ¿Ha leído Logoy, por ejemplo? No, no lo he leído. Tengo el libro sobre Rufino José Cuervo que él escribió, ajá, el Cuervo Blanco. El Cuervo Blanco. y he leído a partes. No me lo he leído de cabo a rabo, pero lo tengo porque ese sí me interesó. Era de mis afectos. Claro, de su tema que le gusta. ¿Qué experiencias tiene en los cursos que ha dictado en universidades? Ahorita me contaba unos de la universidad donde yo estudié, que fue la Unimpau. ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota que le haya pasado en todo eso? Pues a veces las anécdotas tienen que ver es con preguntas, a veces se dan como circunstancias. Obviamente, como hay chistes, por ejemplo, hay un chiste viejísimo que lo aprendí aquí en Bogotá a propósito de la mala conjugación del verbo degollar, que a veces la gente dice yo degollo, tú degollas, Sí. cuando lo correcto es yo degüello, tú degüellas. Y hay un chiste a propósito, y sale a relucir en las clases por la mala conjugación. Digo, de ahí el caso de una señora que estaba en un paradero esperando el bus, llega un ladrón, le pone el cuchillo y le dice, deme su cartera o la degollo. Y ella responde, pues tenga la mía porque la degollo la dejé en la casa. La tiene la cantante de Chucky Town. Exacto. Y Goyo es hipocorístico de Gregorio, ¿no? Al que se llama Gregorio se le dice por cariño Goyo. Tradicional, así como el que llama Ignacio le dicen Nacho y a la que llama Graciela le dicen Chela. Esos son hipocorísticos. Hipocorístico, Formas como familiares, cariñosas, diminutivas de llamar a alguien. Bueno, hay que invitar a Goyo Pernía también a este programa para que Pensé que me iba a de empezar a cantar la canción de Gustavo el Loco Quintero, que encontraban a Don Goyo muertecito en el arroyo. y si lo de huella no puede dejar huellas. Exactamente. Ve, Cleóbulo, siempre me ha llamado la atención últimamente todo el debate que gira en torno a lo políticamente correcto en el idioma y a lo que se le denomina lenguaje inclusivo. Yo sé que usted de alguna manera ya ha dado algunos argumentos antes de todo esto, pero cada vez más el lenguaje inclusivo ya está entrando en la realidad de los medios y de todo. ¿Cómo lo percibe usted ahorita justamente que me hablaba de evolución del idioma? Pues hay que tener en cuenta que la lengua la hacen los usuarios, pero las lenguas no suelen cambiar por decreto, porque un gobierno lo mande este o aquel. La lengua evoluciona porque los mismos hablantes así lo quieren. Cuando son cambios impuestos, obligados, no suelen tener mucho futuro. En este momento, para el común de las gentes, estar utilizando desdoblamientos todo el tiempo es algo monótono,
pesado, por no decir molesto, cansón. Sí. Y las academias en eso han sido muy claras. En estos días ha sido noticia que una persona no binaria recibió el título de abogade en la Universidad de Rosario. Pues no deja de llamar la atención, desde luego, y la curiosidad lingüística, pero de ahí a que eso se generalice para todos los países de habla hispana, va a pasar tiempo si es que finalmente triunfa. Si la lengua castellana tiende a la economía, ¿el lenguaje inclusivo es un equivalente de inflación? Sí, pues el lenguaje inclusivo no favorece la economía, porque todos esos desdoblamientos que en principio son inútiles, porque basta con usar el masculino plural, habrá casos en que sí se hace necesaria la doble mención. Tradicionalmente se ha hecho al comienzo de un discurso por cortesía, ¿no? Señores y señores, damas y caballeros. Y en otros contextos en que pronto no pueda quedar claro el mensaje, se hace el desdoblamiento. Por ejemplo, en algunos países pueden prestar servicio militar los hombres y las mujeres. Hay casos en que hay que hacer, pero tomarlo, y eso lo dicen hasta grandes escritores como Javier Marías y otros, que dicen pues que alguien de entrada en una conferencia, discurso, alocución, lo que sea, llevado por un momento de euforia, empieza así, bienvenidos y bienvenidas, pero mantener esos desdoblamientos a lo largo de todo el discurso es difícil y hasta se olvida después. Porque todo el tiempo no queremos que estén contentos y que estén contentas y que al final salgan satisfechos y satisfechas. Mantener eso a lo largo se vuelve monótono, cansón y a veces hasta se olvida por lo que ya sabemos. Hay algo que se llama genio de la lengua y dentro de los genes de la lengua está el principio de economía. Claramente, el principio de economía. Este programa se llama El Metalero Entrevista, ya se imaginará pues porque, y ahorita seguramente tendrá... Y por eso era que iba a cantar la de Shakira, claramente, no es persona buena. No, ahí soy ciego sordomudo, no creo que tenga esa capacidad, aunque una vez, y de pronto si se puede dejar aquí en un cuadrito, véanse el análisis hermenéutico de una canción de Shakira, un análisis, una deconstrucción heideggeriana que seguramente usted pueda interesarle. Pero voy a la pregunta ahora sí. Recuerdo mucho que usted hizo un glosario para un Rock al Parque, ¿lo recuerda? Un glosario. Cuando estaba en con Noticias palabras. Caracol hice dos glosarios. El primero era sobre el léxico, como en ese momento estaban transmitiendo en el canal novelas de narcos, como Las muñecas de la mafia y otras. Entonces me pidieron como un léxico de narcos, de todo esto. Y después pidieron a propósito del concierto o algún Festival Rock al Parque, festival de rock. Entonces también se hizo por ahí un glosario, pero yo estaba en Noticias Caracol en ese momento. ¿Y recuerda algunas palabras de pronto de esa jerga que pudiera identificar acá? Ah, sí, pues hay muchas, ¿no? Por ejemplo, en el campo del heavy metal y otros así por el estilo. Pero la verdad es que nunca he sido cercano a ese tipo de música. Yo soy muy cercano a la música estilizada, a la balada, que llaman aquí en Colombia música de plancha, porque crecí escuchando baladas. ¿Franco de Vita le gusta? Franco de Vita me fascina. Crecí escuchando a José Luis Perales, Camilo Sesto, Rafael, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado. Entonces yo estoy más familiarizado ¿Le gusta con el pequeño gigante Nelson Ned? Nelson Ned, claro, me encanta. Y pues de otros grandes, por ejemplo, que Palito Ortega, entonces Sandro, todo ese tipo de que marcaron toda una época. Y lo digo por su religión, ¿no le molestan Los Ángeles Negros? No, de los 5 grandes grupos me encantan Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Golpes de Chile, Los Pasteles Verdes. Los pasteles peruanos, creo que son peruanos, sí. Los Pasteles Verdes. Y hay arte, entonces son 5 grupos. Los Terrícolas de Venezuela. Los Terrícolas, sí, señor. ¿Qué otro? ¿Montaner le gusta? Ricardo Montaner, sí, él era mucho y muchas de sus canciones fueron temas musicales de novelas. Pero sí, me encantan y de las nuevas generaciones de pronto, porque ya la balada de pronto no tiene la misma acogida que tuvo hace unos años, pero me he quedado más con ese tipo de cantantes. Y de los colombianos, ¿no recuerda mucho al gran Billy Pontoni? No sé, de la del Club del Clan, Vicky. Yo tengo discos de Vicky, que no hace mucho falleció, me encantaba. Sí, de Billy Pontoni algunos, como Limosnero de Amor, por ejemplo, que es de los clásicos. Oscar Golden, que también ya falleció.
Pero y un poquito más de para acá, Isadora, por ejemplo, Sí, que sea, sí, pues, sí, sí, de sí, sí, Isadora sí. me encantan y por ahí hay otras cantantes menos recordadas, como la barranquillera Jimena, que es de los años 70 y comienzos de Sí. los 80, Greta, y hay otras por ahí, Claudia de Claudia de Colombia, Colombia, le ni iba a se decir, diga. sí, 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 el río Entonces, Badillo. que es de las clásicas de ella, Río Vadillo, Tiempo para Amar y otras. Todo ese tipo de música que para mí tenía contenido y como crecí escuchándola, pues me familiaricé con ella. Y todo lo que es el perreo y eso ni siquiera Ah, no, ni por las curvas. nada, ni por chiste, no, eso es un mundo desconocido para mí y que no me interesa conocer. Y así fuera para corregirles un poquito las letras. De pronto, si ya no que me vayan a torturar los oídos poniéndome a escuchar eso, pero si es para corregir, que de pronto me presentaran la letra y yo voy mirando a ver errores de sintaxis sobre todo que se pueden dar o cuestiones así de ¿A cómo. las cuántas fallas ortográficas usted deja de corregir un texto? No, pues la verdad yo no hago corrección de estilo, hace muchísimos años no lo hago, dejé de hacerlo porque es algo que ni tengo el tiempo y fuera de eso es algo muy engorroso y a veces tiraba la toalla. Algunas veces por ahí me pidieron que una tesis, que una monografía y lo que ustedes dicen, ya eran tantos los errores que ya me cansaba y prefería decir no más. Claro. Vea, hubo dos personajes por ahí importantes que quisieron enviar un par de cartas haciéndole consultas idiomáticas en relación con su uso del idioma y un poquito también con la fonética, que es una de las ramas que maneja la lingüística en general, que sé que a usted, por supuesto, le gusta mucho. Entonces se las voy a leer de una manera rápida y usted pues ojalá pueda resolverles esas inquietudes idiomáticas que estos personajes tienen. Mi estimado Cleóbulo Sabogal, un amigo verdadero y un guardián del idioma, que es algo muy importante para todos nosotros, comunidad del pacto histórico, comunidad del cambio y de las reformas también que el pueblo lleva reclamando desde los 40 y desde muchísimo antes si nos ponemos a entrar en detalles. Realmente estoy preocupado ante las inclementes críticas que me han venido dando diferentes periodistas, medios de comunicación, en relación con supuestos eufemismos. Cercos humanitarios es uno de ellos. Con mi querido amigo y ministro Iván determinamos que era una buena expresión para ayudar un poco a calmar los ánimos, pero parece que los enardecimos más y que las masas no lo toleran demasiado como nosotros pensábamos. ¿Qué me recomienda para mi equipo de comunicaciones y todos los pronunciamientos que hacemos? Pues ante todo les recomiendo el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, publicado por la Real Academia Española en el 2018. Es una obra muy interesante, didáctica, actualizada, sobre buen uso del idioma, pero también sobre el uso del español en redes sociales y en otros medios digitales. Es una obra que va muy de la mano con el periodismo actual, con comunicadores en general, porque como nunca se termina de conocer un idioma y cada día surgen nuevas inquietudes, es una obra que llena un vacío en ese campo. A esta hora de la mañana saludo a mi querido amigo Cleóbulo Sabogal, una persona que nos pone a pensar con cada cosa que dice, con cada interpretación y con cada explicación. Me he dado cuenta leyendo algunos comentarios de la entrevista ya con este muchacho mechudo que, bueno, muchos dicen que mi manera de hablar es fabulesca, que de pronto un poco reforzada para darle contundencia a las historias. Cleóbulo, ¿cree que deba cambiar algo en mi estilo o que quizás sea un poco más pertinente continuar insistiendo en él, captando la atención de cada uno de los espectadores? Gracias, querido profesor. Cambiar el estilo no, al contrario, me parece muy enfático en su forma de hablar, en las modulaciones que hace, como tal no, y lo importante es que no se vayan errores de sintaxis o extranjerismos inútiles,
que desconocen las voces equivalentes de nuestra lengua, pero no, su estilo incluso me parece agradable y esa forma un poco expresiva, quizá para algunos exagerada, para mí no lo es. Así que lo importante es seguir conservando el buen léxico en cualquier tipo de comunicación. Pues Cleóbulo, y quiero cerrar con una pregunta que a lo mejor usted leyó en la prensa y si no, pues le cuento. No sé si haya oído hablar del escritor Roald Dahl, un escritor pues del Reino Unido, el que escribió Matilda y Charlie y la fábrica de chocolates. Los libros de él, como usan palabras como gordo o negro, adjetivos, pues que además son libros publicados sobre 1930, 40, 50, se consideran pues como ofensivos. Y en español ya querían hacerle ese tipo de cambios. ¿Qué opina de las modificaciones de obras originales justamente para darle un poquito ese gusto a lo políticamente correcto? ¿Es muy perjudicial para ese patrimonio cultural? Pues tanto como perjudicial no, pero cambiar es el estilo original del autor. Para mí no son voces propiamente ofensivas, pero pues depende de la persona a quien se le diga estas palabras. Pero para mí debería conservarse ese estilo. A veces, precisamente, usted nombraba los eufemismos, a veces por estar con el lenguaje políticamente correcto en todos los ámbitos, se puede incurrir en cuestiones ya irrisorias, quizá ridículas para algunos. Entonces, como ya ahora prácticamente todo es ofensivo, entonces han salido eufemismos que a su vez son causa de burla. Ustedes sabrán que hace muchos años, y la expresión está en el diccionario de la Academia, de color, una persona de color, para referirse a una persona negra o afrodescendiente, como se dice más ahora. Entonces, para algunos es causa de risa decirle a alguien persona de color, porque todos tenemos algún color. Oiga, me surgió una duda así de último momento. Cuando uno dice afro o afrodescendiente, ¿está realmente bien dicho? Lo digo por una teoría que leí, y es que tiene que ver pues con la antropología, que si todos venimos de África, pues entonces todos somos afros. ¿Es tan así o si está bien dicho afro o afrodescendiente? Pues como voz y desde el punto de vista semántico y morfológico está bien. Ya si quisieran buscar razones antropológicas, etnológicas o qué sé yo, de pronto sí podría alguien entrar a discutir esa cuestión de que todos descendemos de allá y que de pronto fuera impreciso, pero en este momento no, para el español general no. Queridos amigos, gracias por haber estado acompañándonos en esta aventura lingüística en una de las oficinas en las que yo me quisiera quedar por todos los libros hermosos que hay y sobre todo hablando con un hombre que no es como lo pintan, es un señor absolutamente contento, una persona muy querida, hasta pícaro en su manera de decir los chistes. Cleóbulo Sabugal, gracias por estar aquí en el Metalero de Quién y Qué. Con mucho gusto. Un abrazo para ustedes y no se desconecten de su programa del metal para metaleros y no metaleros, porque ya vienen muchos personajes también.